Gabriel, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Muy importante el momento de la economía colombiana, que ha crecido el 17,6% en el segundo trimestre de este 2021, es decir, los meses de abril, mayo y junio, frente al año 2020, cuando la caída el año pasado fue del 15,8%. Y en el primer semestre de este año, el crecimiento está en el 8,8%. El año pasado, el primer semestre, la caída fue del 7,4%. Hay que tener en cuenta, Gabriel, estos indicadores porque el 2020 fue un año completamente atípico. Tuvimos una caída brutal en algunos indicadores de la economía colombiana. Por ejemplo, en esta época, el año pasado, el DANE reportaba que el comercio, la reparación de vehículos, el transporte y el almacenamiento, el alojamiento y servicios de comida caían el 34,3%, que las industrias manufactureras también se derrumbaban el 25,4% y la construcción un descenso del 31,7%. Frente a esas cifras, ahora tenemos a un comercio, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento del 40,3%. La industria manufacturera, el 32,5%. Estamos hablando del segundo trimestre de este 2021. De manera que hay que tener muy claro eso, porque si bien puede verse muy alto ese 17,6% que nos presenta el DANE, hay que compararlo con ese año atípico del 2020 e ir un poco más atrás al 2019 para saber si tenemos o no ya una reactivación plena de la economía o todavía hay un espacio para cubrir en estos indicadores que el año pasado se desplomaron en casi todos los sectores. Pero a usted, sobre el papel, ¿le gustan las cifras que hoy presentó el DANE? Me parece que va en la senda correcta el país. Exactamente, no para hacer una gran fiesta, pero sí vamos en proceso. Claro, por eso hago la precisión de que decir 17,6% de un crecimiento en cualquier país del mundo en época normal sería absolutamente fabuloso, pero hay que verlo respecto del 2020, que era el atípico, el de la caída brutal de todos estos indicadores, y seguramente los analistas irán más atrás hasta el 2019. Pero evidentemente esas cifras que ha presentado el DANE hoy son un bálsamo de optimismo para la senda de recuperación económica del país. Y le sumo, antes de saludar a nuestro director del DANE, el optimismo no lo suma también las cifras de coronavirus, de vacunación, de muertos que vienen en descenso. Bueno, vacunación aumentando, pero eso no suma ese optimismo. Doctor Juan Daniel Oviedo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Gabo, buenas tardes, ¿cómo estás? En Oviedo, ¿cómo van las cosas? Súper bien. Hoy más que buenas noticias, Gabriel. ¿Sí? Lo que tengo en súper notición. No. Ah, bueno, a ver. Así es. En el segundo trimestre del año, nuestra economía creció en un 17,6%. Súper bien, weón. Sí. Los sectores que más aportaron a esta variación fueron el comercio, la industria y las actividades artísticas. Asimismo, las industrias manufactureras, que crecieron 32,5%. Y siento que esto es una gran noticia para el país, marica. Sí, bueno. Si usted me lo permite. Sí, cuénteme otras cosas. Sí. Porque de cada 10 papás que salen a elevar cometas con sus hijos, 9 no tienen ni idea de eso y lo que hacen es hacerle perder tiempo al hijo. Yo soy ese, sí. De cada 20 veces que estamos con gente muy cerca y nos llaman de un banco a cobrarnos cuotas atrasadas, en las 20 veces respondemos pasitico para disimular y nos salimos inmediatamente del sitio. Sí. Y de cada 15 jóvenes que viajan en avión, 13 se publican 350 fotos y 420 selfies desde el aeropuerto. Y los 2 restantes lo que hacen es subir en las redes 50 videos en los que graban desde que se suben al avión hasta que aterrizan. Me comporto como un joven yo en los aviones, entonces. Así es, estás en nuestra encuesta. Bueno, gracias. Para Alejandra Villamizar, estos números que tiene el país, ¿qué le dicen? Pues que no nos llamemos a engaño. Hemos tenido una crisis muy profunda con el confinamiento y con la pandemia, como lo ha tenido todo el planeta. Pero nuestras economías, que no son fuertes, que no son muy industriales, que no tienen un empleo formal, que acuden a la reactivación, pero del mismo empleo informal, y de alguna manera, pues obviamente los sectores artísticos, de entretenimiento y recreación, todo eso estaba cerrado. Ya lo decía, aclarándolo Melquisedec en la comparación de las cifras. No
nos podemos llamar a engaños haciendo que esto es un triunfo, no. Esto lo que pasa es que nos estamos tratando de acercar a lo que veníamos del 2019. Aún así, ni siquiera con este 17.6 logramos lo que habíamos tenido en ese mismo trimestre del 2019, antes de la pandemia. Está muy bien porque es normal que la economía, estamos en ese fenómeno del acordeón que dicen los economistas, pero estamos lejos realmente de generar un crecimiento. Dicen algunos que el crecimiento real, es decir, el plus después del paro, después de la pandemia, perdón, de la reactivación, fue sumarle el paro y que por eso la verdad la economía no creció. Aún así, yo creo que el tema del crecimiento económico y del fortalecimiento económico, del modelo económico del país está todavía en veremos. Estamos muy lejos todavía de lograr ni siquiera un crecimiento potencial a lo que había planteado la CEPAL u otros organismos internacionales para América Latina en el 2021. Bueno, pues peguémonos un revolcón y celebremos